Otro tema de mucha actualidad con este retorno de los jóvenes escolares a las clases presenciales, pues, y que seguimos hablando, ¿no?, de cómo atender la salud mental de los alumnos, qué hacer con esta salud mental, porque se han presentado una serie de problemáticas bastante complejas. Los padres mismos están preocupados, ¿no?, porque los chicos no por gusto han pasado 2 años, entre comillas, encerrados dentro de sus espacios, sin ver amigos, sin tener un mayor contacto con la familia, con una serie de situaciones bastante penosas, de depresión, de muertes, de entierros, inclusive de los chicos no querer más salir. Muchos niños ya no quieren salir por el temor de enfrentar, pues, la vida como es, ¿no? Y justamente para hablar de este tema estaremos con la doctora Marta Leiva. Ella es directora del Centro Family Scouts y también creadora del método Leiva. Y nuestra primera presentación es justamente con la doctora Marta Leiva, a quien le agradecemos por estar con nosotros y que también comparte con nosotros esta gran preocupación relacionada con la salud mental de nuestros adolescentes, nuestros estudiantes. Y no solamente estamos hablando de adolescentes, porque también estamos entrando a la primera fase de nuestros niños pequeños, que ellos no entienden qué es lo que sucede con sus vidas, pero que sí están como retraídos a no querer enfrentar una vida diferente, de salir a la calle. Marta, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, bienvenida. Bueno, un placer saludarte, venir al programa Salgalú, un programa muy serio y sobre todo de mucha trascendencia, de amplia preocupación por el desarrollo humano, y eso realmente merece un elogio totalmente importante. El tema definitivamente que me están ahora solicitando es de vital importancia, tal cual lo acabas de mencionar. Has hecho una muy buena explicación de este preámbulo de cuál es la realidad humana en estas etapas. Y realmente nosotros tenemos que entender que si quiero yo tal vez programarme acciones de recuperación en esta salud mental que lo llamas y que lo están presentando a través de esta entrevista, yo haría tal vez una posición un poquito más profunda de la salud psicológica, porque dentro de esta salud psicológica está lógicamente puesta las emociones, los estados del principio del ser. La salud mental es un proceso de equilibrio del pensamiento y de organizaciones muy importantes, pero esta salud psicológica parte mucho más de este estado vital emocional, que es la fuente de todas nuestras circunstancias de vida, porque a través de ello vamos evolucionando con nuestras motivaciones. Cuando tenemos que ver al ser humano, de hecho tenemos que ver el factor edades. Hablaste de los niños pequeños y mientras comentabas se me venía a la cabeza algo muy significativo. Esos niños que han prácticamente estado en etapas, digamos, les cogió la pandemia en etapas de bebés, pues se sintieron muy beneficiados porque han estado con los padres cercanos constantemente, y que el cerebro de una u otra manera pues se vincula de esta relación tan básica y tan filial entre los padres e hijos, hijos y padres. Pero la edad de 2 años, que es el principio de apertura social, donde el cerebro se abre a experimentar ya situaciones con el ambiente, de las cuales uno va desarrollando este enfoque socioemocional que decimos nosotros. Ya el niño camina, ya tiene puesto el vocabulario activo, está con un sistema más o menos de un promedio de 500 palabras para que pueda ya comunicarse, y por lo tanto experimentar en sus salidas a la calle, al campo, al jardín, a la playa, acercarse entre amiguitos, y los niños de 3 para 4 el ingreso a grupos. El cerebro se planifica, cosa que ya para los 4 y 5 años se arma una estructura de personalidad mucho más sólida, porque ya tiene las experiencias vinculares a nivel emocional y tiene la experimentación con el ambiente, que es el desarrollo social. De acuerdo a esto, fortalece su yo, decimos, y hay un crecimiento de ese yo personal, que es lo que hace que se relacione con los demás. Esto que le estoy explicando, la pandemia se los quitó. El cerebro no actuó en esas condiciones, no tuvo la oportunidad de aperturarse, y automáticamente estos niños quedan, tal cual tú lo has dicho, en sus estados ostras. Quedan simplemente cerrados en un espacio de las cuales ahora tienen que empezar a descubrir. Y tenemos que hacerlo en pasos aligerados para que pueda centrarse en las edades que les corresponden, en ese, digamos, continua evolución psicológica de acuerdo a las etapas de vida. No podemos salirnos de estos procesos, de estas etapas que digo yo, por crecimiento,
porque si no estamos hablando de una desorganización psicológica. De la misma manera el adolescente. El adolescente, inicialmente puberal y luego adolescente, también se ve afectado en estas etapas por la sencilla razón que el yo se expande. Acuérdense que ellos ingresan en un yo muy crítico y necesitan liberarse de los espacios, digamos, físicos, inclusive de autoridades de los padres, para empezar a encontrarse consigo mismos. Y se vieron limitados en este proceso y nuevamente encerrados. Y esto creó demasiadas limitaciones. Algunos que ya venían con estados de repente de inhibición personal, donde no gustaba de los espacios sociales por una retracción del yo, sensaciones de una baja autoestima, necesidad de sentirse protegido en la casa, ellos decían, a mí me va muy bien con la pandemia porque no extraño nada. Pero la contraparte es, tu cerebro no está trabajando este freno que indirectamente te has puesto por dificultades y quedó detenido. Y aquellos que ya podían aperturarse, tenían toda esa estructura psicológica preparada para la expansión, también se vio limitada y se vio frenada. Y que, queramos o no, forzamos a ese quiebre de expansividad, creando sensaciones de muchos temores y muchos miedos en su realidad personal. Entonces, esta es la posición. Tendríamos que decir, si yo analizo ahora qué hacer con ellos y cómo recuperarlos, cómo llegar a los maestros y cómo llegar a ellos, aquí hay un aspecto muy importante. Si bien es cierto, la pandemia nos trajo a la casa, que era nuevamente un volver a reencontrarse, pero no nos dijo en qué estados psicológicos estábamos en estos momentos. Por eso muchos que tuvieron conflictos empezaron a confrontarse y a vivir en violencia, como lo señalaste tú. Y otros que de repente necesitaban reencontrarse, pues se ayudaron para poder un poco relacionarse más íntimamente y afianzar estos lazos de afectividad, de amor y de aceptación a nivel de hogar. A algunos les fue más cómodos y a otros les fue muy complicado. Pero hay algo que nosotros tenemos que rescatar en todas las edades, las emociones. El vínculo emocional es el punto a donde nosotros tenemos que llegar. Y es lo que decimos a los profesores, y es lo que decimos a los padres. El niño va a venir con muchos miedos, con muchos temores, con muchas dificultades. Perfecto. El adolescente también, con muchos resentimientos, con muchos friajes emocionales, con muchas resistencias, o de repente en estados agresivos. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Directamente ingresar al mundo de las emociones, que ese es el punto que ha sido frenado. Acuérdense que esa emocionalidad, mediante la vitalidad, le da apertura y le da expansividad. Y si esa emoción está coactada, pues lógicamente le da el miedo, le da a las tensiones, a las ansiedades, a las fobias, de repente a la resistencia y a la agresividad. Tenemos que nivelar la emoción. Y ahí me preguntan, bueno, si vamos a darle a las emociones, ¿cómo puedo empezar a trabajar? Y yo digo, mire, en principio, el niño pequeño que no salió y que tiene que ingresar ahora al colegio, no es que de un día para otro le digo, ya, vamos a ir al colegio y qué bonito va a ser. Esto es un estado de preparación. Y si tenemos que hacerlo tan rápido, porque muchos padres, te confieso, no creían de volver a los hijos este año al colegio, y de un momento a otro se dio la orden y ya se vieron en el apresuramiento. Acá le decimos, todos los días, por favor, pasen videos o fotografías del colegio, de sus profesores, donde se vean niños que están jugando, donde se va viendo y se le va enseñando al niño cómo se dialoga, qué se dice, que hay niños muy buenos, muy lindos, como hay niños que también están un poco desolados, otros están un poco enfurecidos. Hay que crear las herramientas psicológicas para que pueda enfrentar con cada situación. El padre ya experimentó una vida, ya sabe que se va a encontrar a su hijo con serias dificultades. Entonces, a cada dificultad nosotros nos anticipamos y empezamos a explicar a los niños, diciéndole, si te grita, tú sabes muy bien, debe tener muchos problemas ese niño, los papás no pudieron enseñarle como te estamos enseñando a ti, tú no le contestes, pero sí avisa a la profesora que el niño necesita una orientación. Y tú respira profundo y simplemente decirle, cálmate. Dale la herramienta de la respuesta al diálogo. No darle la herramienta de decirle, tú protesta, grítale también y acúsale a la profesora. Eso era algo que se enseñaba en el siglo pasado. Ahora estamos buscando las relaciones humanas con muy buena empatía, con muy buena comprensión, pero también con buenas defensas. Entonces, por lo tanto, se le enseña al niño a diferenciarse.
Y de esta manera se empieza a hablar periódicamente con el niño sobre esta dificultad. Si son niños pequeños, estoy cogiendo 3, 4 años, pues esto se tiene que hablar constantemente, 3, 4 veces al día, lo mismo. ¿De qué manera? Porque el cerebro está escuchando y está procesando, y al procesar está armando sus recursos internos para el soporte, para la resistencia de las relaciones entre los demás. ¿Por qué razón? Porque venimos con niños que han estado detenidos en su espacio histórico y han creado muchas controversias, y ahora están en la posición de ¿qué hago? El cerebro no fue entrenado en el día a día, cuando el niño pequeño salía y de repente se asustaba por tal cosa, nos daba el tiempo de explicarle. De repente se tropezaba, se asustaba, nos daba el tiempo de explicarle, o venía otro niñito por ahí, le empujaba, nos daba el tiempo de explicarle. Ahora no, todo se ha suscitado de frente, y por eso decimos nosotros, hay que acelerarnos en las explicaciones continuas para que el niño empiece a crear recursos. Esto es en el mundo de los niños. Y empezar a trabajar la importancia de cómo aprender a jugar, a aprender a dar, a recibir, a prestar, devolver y a ser ordenado, que son los puntos básicos en lo que en el colegio pues se hace necesario para que el niño pueda estar ávido al aprendizaje. Esto en esta condición. Mientras tanto, la importancia del contacto físico. Hay muchas experiencias ya dadas, de las cuales, claro, están con la mascarillita, pero los niños hacen una rueda y se ponen simplemente con los bracitos a este nivel, como abrazándose a sí mismo, y luego le mira al compañero, le pide permiso y le da el abrazo. Y luego en cadena se van dando el abrazo de recepción. Este sentimiento hace que las emociones empiecen a armarse de hormonas del bienestar, que es el soporte a nuestra vivacidad, a nuestra felicidad y a nuestro optimismo, para aprender que nosotros tenemos que estar con placer en el ambiente. Y de esa manera los niños empiezan a autoaceptarse, con los debidos respetos de lo que significa un abrazo, el respeto de la relación humana y el respeto del diálogo que podemos realizar. Esto es algo que los profesores nunca deben de olvidarse. Enseñarles a decir, muy bien, como hemos llegado de las casitas, tal vez muy apurados en llegar. Ahora todos empezamos en respirar profundamente y se les enseña a los niños a respirar. 5 respiraciones profundas, como yo siempre digo, el 7-4-8. 7 de respiración profunda, 4 de soporte y 8 de expiración. Para que se hagan respiraciones profundas que nos permita oxigenarnos y darle espacio al cerebro a que aprenda a regular sus niveles de tensiones. Otros elementos importantes es que durante los periodos de tiempo darnos un espacio de estiramiento del cuerpo. Decimos, vamos, nos estiramos como los animalitos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia los pies, totalmente el cuerpo, para que esta energía recircule. ¿A qué energía me refiero? Los estados tensionales contracturan el cuerpo, detienen energía y nos crean los impases, y eso hace que el niño se vuelva ansioso. Mientras tanto nosotros, si empezamos a dar los estiramientos, a enseñarle a oxigenar, a dar los acariciamientos, y los padres en casa le refuerzan periódicamente las relaciones entre las personas, entre los niños, los conflictos que pueden haber, cómo puede defenderse, qué debe de decir, qué no debe de decir, para que el cerebro aprenda a tener, como digo, los recursos y pueda luego el niño enfrentarse. De repente el niño viene llorando y cuenta lo que ha pasado, no pudo defenderse, nosotros le decimos, ya te expliqué, tienes que calmarte, primero respira profundo y ahora conversamos. Y nuevamente se le prende el video y se le dice, ¿te acuerdas que te dije tal cosa? De esta manera hay que contestarle. Es la única forma de cómo nosotros podemos idear a que este cerebrito empiece a formarse y a no tener miedo entre las personas, y miedo a las relaciones, y miedo al trabajo en equipo, y más aún miedo a la autoridad, que se supone es una persona extraña que de un momento aparece y ahora va a tener que ordenar y registrar su vida. Esto en el caso de los niños. Si nos vamos a los adolescentes, efectivamente, me encontré con chicos que decían, yo dejé el colegio cuando estaba en primero de secundaria y ahora de frente estoy en tercero. Para mí es como si estuviera en primero. Otros que me decían, no, me da ya pereza levantarme. Antes yo simplemente me levantaba hasta en pijama
estaba ahí en máquina y ya estaba en clases. Y ahora me parece raro tener que levantarme más temprano, tener que cambiarme, trasladarme, llegar, y hasta que inicie la clase, ya la mente empezó a reducir espacios de tiempo. Ahora la mente está trabajando en ampliar los espacios para que pueda llegar a un objetivo. Al mismo que antes simplemente era de momento, ahora tiene que tener todo un proceso. Entonces, de la misma manera, se tiene que conversar con estos jóvenes adolescentes y también decirles, como estableciendo un diálogo abierto, mucho más coherente, porque ya sabemos los adolescentes escuchan, nos tienen que aprender a escuchar y que comenten sus experiencias. Pero ahí me dirán, mamá, papá, es que me da flojera. Yo no voy a decir, nunca digas eso, la flojera no debe de haber, como nos decía en el siglo pasado. Entonces lo que podemos decir es, ay sí, a mí también me da flojera, pero tú sabes que también tenemos que adaptarnos a lo que siempre hemos tenido en la vida. El mundo funciona así. Y es parte de la adaptación que nosotros tenemos que asumirnos. Vamos a volver a retomar lo que hacíamos antes porque también nos divertíamos. ¿Te acuerdas que cuando salíamos te podías encontrar con tus amistades, ibas caminando o nos íbamos en el auto, íbamos visualizando otras cosas, íbamos conversando? Ahora vamos a empezar a rescatar esos espacios. Entonces, de tal manera, ayudarlo al adolescente o al puber a que tenga esa animosidad de iniciar cosas mediante acciones previas. Entonces, y adaptarse otra vez a los tiempos y a los horarios, porque muchos chicos lo decían, esta clase no me gusta, estaba aburrida, simplemente apagaban la cámara y automáticamente se daban no habidos. Y luego por ahí escuchaban y regresaban corriendo a ver qué estaba diciendo la profesora. ¿Cuántos han hecho de una u otra manera estos tipos de aprendizajes muy seccionados y que de una u otra manera pues no se culminaba un aprendizaje real? Pues ahora ya están en vivo y en directo y ya no van a poder hacer esas artimañas. Tienen que aprender a asumir ahora el espacio-tiempo de lo que significa el valor del aprender y de poner los espacios de atención para que haya un sistema de aprendizaje comprensivo en todo su nivel y la interacción entre el equipo. De esta manera, también igual, los padres no queda otra que seguir dialogando con ellos, explicando esas condiciones. Pero eso sí, ya para el adolescente se le indica a que de todas maneras, igual, estas respiraciones que hemos hecho con los niños, de la misma manera lo hacemos con ellos. De la misma manera los estiramientos. De la misma manera los estados afectivos. Porque las emociones siempre van a requerir estos niveles. Oxigenación para el equilibrio y la tranquilidad. Estiramientos del cuerpo para viabilizar las energías contenidas. El contacto físico de empatía, de aceptación, porque es un alimento muy importante de nuestros estados emocionales para crear esta motivación del placer hacia las acciones. Y por lo tanto, asumir las responsabilidades nuevamente de lo que implica los tiempos, la velocidad de la ejecución para los tiempos, para poderse planificar y organizarse de acuerdo a esos tiempos y poder cumplir las metas que ellos se han visto ahora ya no forzados, sino direccionados a que tiene que hacer así las cosas. Entonces, de manera se puede establecer. Sí, es verdad lo que has señalado, que realmente es como aprender a vivir de nuevo, es como aprender a salir, es como aprender a relacionarnos con los propios, con los otros, y un poco nos va a costar a todos hacer un seguimiento de retomar la vida, porque ya no va a ser como antes. Pero antes de continuar hablando y hablar de tus proyectos y de todo aquello que se viene con Family House, nos vamos a ir a un pequeño corte, por favor, y regresamos enseguida. Bueno, sí, nosotros estamos hablando con la doctora Marta Leiva para un poquito tener un poco más claro qué es lo que pasa con nuestros chicos, cómo podemos ayudarlos, pero también queremos conocer pues los proyectos de Family House. Queremos saber pues si muchos de nosotros tenemos necesidad de algún tipo de acompañamiento, pues tenemos esta casa importante que nos puede ayudar. Marta, dinos de los proyectos un poquito relacionados con Family House, de tus visitas siempre al exterior, de aquellas charlas que ustedes continuamente dan, y también un mensaje final, porque ya casi al final de nuestra conversación, saber cómo hacer para entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje en este ciclo de pandemias.
Así es. Mira, sería con el mensaje para todos. Realmente nos tocó vivir experiencias, nos tocó vivir como a todos, en las mismas circunstancias, y hemos hecho frente a ellos, enfrentando duelos, enfrentando realidades, enfrentando penas, violencias, de repente incomodidades, temores, tensiones, economía, a todo nivel. Pero hay algo que nunca debemos de olvidarnos: lo importante que somos, porque eso nos enseñó la pandemia. Aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a conectarnos con nuestras emociones para poder sobrevivir, poder enfrentar estas realidades y sobre eso manejarnos para todos. Algo que siempre tenemos que darle es la atención a nuestros sentimientos, siempre estar hablando de nuestra educación emocional, la forma de cómo nos comunicamos, la forma de cómo nos relacionamos, la forma de cómo manejamos nuestros proyectos y nuestras metas, y de qué manera el respeto hacia lo más cercano y a lo más inmediato y a lo más lejano siempre se debe dar entre relaciones humanas. Family House es un centro altamente especializado en el desarrollo humano. Estamos nosotros atendiendo desde la gestación, que es parte de un concepto de vida, porque el humano empieza desde lo interno, buscando siempre las actitudes paternas y maternas en las relaciones emocionales, en los contactos de vínculos afectivos. Estamos viendo la parte de la etapa del bebé, la parte de los niños, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y el adulto de la experiencia mayor. Esto quiere decir que como tal, nosotros estamos especializados a ver cada etapa de vida, generar un concepto evolutivo del ser humano, y cuando uno se atiende en Family House, no solamente estamos atendiendo el problema, estamos atendiendo a la persona y en la proyección hacia su futuro, en la proyección hacia sus metas y a sus acciones. De tal manera también llegamos igual a las empresas para trabajar todos los estados de lo que implica el famoso trabajo en equipo. Que eso requiere mucho desarrollo de capacidades psicológicas, de capacidades empáticas. Muchos definimos la empatía con bastante facilidad, pero no la podemos asumir en nuestra realidad o en el día a día. Todo eso se entrena, el cerebro es altamente transformable cuando viene el deseo y la responsabilidad del cambio. En eso, Family House invierte su tiempo de apoyo a la humanidad, de apoyo a todos aquellos que nos requieran. Quienes quisieran información, tenemos básicamente ingresar a nuestras redes www.familyhouse.org, o de lo contrario llamarnos al teléfono del 955-191-146. Estamos dispuestos a atenderlos en todo momento, al 955-191-146. Bueno, Family House a sus órdenes. Marta, de verdad para nosotros es muy importante contar con tu opinión valiosa, especialmente aquella profesional que nos da luces de cómo poder comportarnos en estos momentos. Siempre quedan muchos puntos en el tapete que yo creo que en una próxima oportunidad la vamos a poder tratar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marta. Gracias a ustedes de corazón. Gracias por acordarse de mí. Siempre tienen ustedes una humilde servidora. Muchas gracias. Gracias. Esta es tu casa.